Bien, muy buenos días con todos. Iniciaremos la reunión. Voy a iniciar la grabación. Mi compañero Cristian Vargas va a empezar con respecto a la presentación y comunicación de esta primera capacitación de los modelos en la etapa de obra. Sí, muchas gracias. Te escuchamos, Cristian. Ya. Bien, buenos días con todos. ¿Qué tal? Bueno, agradecerle a uno de ustedes por su participación. Sé que tenemos las agendas ocupadas, así que se aprecia mucho que estén aquí. Mi nombre es Cristian Vargas, soy jefe de BIM. Hoy vamos a compartir con ustedes el avance de modelo en la etapa de obra. Si tienen consultas, la pueden escribir en el chat, la responderé al final, o en todo caso, al final pasamos a la ronda de preguntas. Bien, esta presentación va a ser dividida en 6 partes, las cuales tenemos como primer input el tema de la parametrización, luego pasaremos a exponer el tema de las piezas, luego pasaremos a hablar de la sectorización, Lucahed y el seguimiento de avance. Y finalmente hablaremos sobre los registros de modificaciones, que es una pauta que también muchos han estado consultando en la etapa de obra. Para eso hemos usado como piloto un colegio de 2 pisos, Colegio Prialé. Asimismo, también se ha empleado el modelo de sitio para poder ejemplificar el avance de obra. Bien, como primer punto, vamos a hablar de la parametrización. En este caso, la parametrización, bueno, nos sirve, como ustedes saben, para hacer el modelo mucho más flexible. Nos sirven para que el modelo sea mucho más dinámico, nos permite personalizar los elementos, los datos del proyecto de manera eficiente, ¿no? Bien, como bien sabemos, nosotros tenemos un modelo que ha llegado, digamos, acá a su contratista, los cuales tienen parámetros de la etapa de diseño. Estos parámetros, algunos han sido empleados, otros han quedado en desuso, por lo que debemos limpiar estos parámetros que ya no se usan en el Revit con el objetivo de tener un mejor rendimiento del modelo, evitar las confusiones y mantener una base organizada de datos, ¿no? Como primer input, lo que se requiere es que en sus modelos, en la parte de construcción, van a encontrar ejecutado, frente, estado, etapa y las fechas que inicialmente se planteó en la etapa de diseño y bueno, lo que es el sector. Como primer input es fundamental suprimir estos parámetros que corresponden a la fase de diseño. Asimismo, hay que incorporar los nuevos parámetros, los cuales ya han sido coordinados con el cliente Pay para su uso en esta segunda parte. Vamos a ahondar un poco más acerca de estos parámetros. Ya tenemos el TXT que se les compartió, cada coordinador de la obra ha gestionado esto con el responsable de obra de la parte de SEC, les ha compartido un Excel, les ha compartido un TXT donde van a encontrar toda esta información que les estoy mostrando. Estos, como les digo, estos parámetros sirven para personalizar, gestionar mejor el modelo de obra, ¿no? Tener un mejor control en la organización y automatizar la parte tanto de documentación como la parte de parametrización. Los 11 parámetros que se han incorporado para esta segunda etapa tenemos como primer punto el sector, luego tenemos lo que es look ahead, luego tenemos semana planificada, semana de ejecución, el estado que viene a ser ejecutado en curso restricción y del 8 al 10, que es modificaciones, número de SDI, tipo modificación, eso es, digamos, los cambios que impactan tanto en la etapa de diseño, en lo que es costos, en lo que es planeamiento, en lo que nosotros hemos ya ido generando varios incidencias y SDIs en esta semana. Y finalmente tendremos un parámetro onceavo que es la descripción en partes. Eso también lo vamos a explicar brevemente más adelante. Para recalcarles que nosotros tenemos los parámetros
del 1 al 10 están agrupados en el grupo de construcción. El número 11 va a estar agrupado como un parámetro general y de los cuales estos 11 se dividen en tres grupos. Del 1 al 7 lo vamos a gestionar en lo que es piezas. Del 8 al 10 lo vamos a gestionar en el modelo original y el número 11 lo vamos a gestionar en piezas. Este orden es importante para evitar confusiones en lo que es las tablas de planificación, porque mucha información se va a jalar tanto de piezas como el elemento original. Eso también lo vamos a profundizar más adelante. Lo que sí queremos es que se respete el orden tal cual se ve en la imagen, cómo deberían estar, el orden que deberían tener los parámetros al momento que se ingresan dentro del modelo, ¿no? Bien, como les comenté, se dispone de un archivo TXT con parámetros compartidos de obra. Este archivo ya ha sido compartido por ustedes, previa coordinación con los responsables. En este caso, el primer grupo lo van a encontrar en lo que es construcción. Si ustedes al momento que jalan ese parámetro, lo van a ubicar en el grupo de construcción y van a jalar estos 10 parámetros que es netamente para construcción. Y el segundo, que es el onceavo, que lo van a encontrar en metrados, ¿no? De ahí van a poder jalar el description parts, que esto nos va a ayudar mucho en las tablas de planificación. Bien, el paso a paso, primero nosotros insertamos el archivo TXT dentro del modelo, luego lo jalamos con un parámetro compartido, lo agrupamos si es de instancia y en qué grupo está si es en construcción, y luego le picamos las categorías que deberían corresponder. Estas categorías también, otra manera es con el droots. Si ustedes emplean el droots para importarlo, ya viene con las categorías implementadas. Entonces, el droots nos sirve básicamente para optimizar y automatizar el flujo, ¿no? Con herramientas que tenemos aquí complementarias, ¿no? En este caso usaremos el Paramanager, que es una tarea que nos ayuda en la gestión de los datos y también tener una vinculación con la información de manera masiva y más rápida, ¿no? Entonces, se recomienda que instalen este plugin para que puedan jalar sus parámetros. Bien, una vez que ustedes incorporan el parámetro, ya sea por el DRUTS o por el TXT, en este caso van a notar de que al momento de que incorporan, tanto lo que es ejecutado en curso de restricción o modificado van a estar en color plomo. Entonces, lo que ustedes deberían hacer en una primera instancia es de que se vuelva, digamos, transparente. Entonces, esto lo tienen que hacer, digamos, para todos los elementos, así lo creen, o cuando ustedes jalan este parámetro compartido a su modelo de obra, ¿no? Entonces, este procedimiento se hace cada vez que un elemento se agrega al modelo, ¿no? Bien, entonces, una manera más rápida de poder, digamos, agilizar el flujo de trabajo es usando estos scripts de Dynamo que básicamente nos sirven para automatizar las tareas de manera repetitiva, personalizar el flujo de trabajo, gestionar de manera eficiente el modelo, ¿no? Nos permite trabajar de manera masiva los parámetros. Estos scripts han sido elaborados, digamos, por el área de SEC. En este caso, nuestro compañero Geoffrey nos ha ahondado, nos ha proporcionado, digamos, cómo debemos correr estas rutinas, se les ha compartido y se les ha subido en el entorno común de datos. Bien, entonces nosotros tenemos estas tres, digamos, rutinas que se encuentran dentro del entorno común de datos. Como bien se sabe, yo sé que algunos también aquí de los que están en la sala son programadores. Si consideran de que tienen un mejor flujo, un mejor, digamos, automatización, en buena hora lo pueden aplicar. No es restrictivo de que lo usen. Nosotros les damos esto como una base para ustedes, para que puedan agilizar el modelo. Si ustedes encuentran un mejor flujo, una mejora
al script, bienvenido sea, lo implementan. Nosotros no tenemos por qué limitarnos a lo que le damos. Nosotros le damos la pauta, la base para que ustedes puedan correr. Bien, una vez de que ya se tienen los parámetros, también no se olviden del parámetro description parse, que es el parámetro número 11. Este parámetro tiene que coincidir con el parámetro de assembly description, que es que se encuentra dentro del edit type. Este parámetro nos va a servir básicamente para gestionar mejor las tablas de planificación cuando se quiera realizar los metrados que pide tanto oficina técnica o el residente para ver cuánto se va a vaciar en volumen en una semana en particular. Entonces, este parámetro es muy dinámico, nos va a servir para poder, digamos, generar esas tablas, ¿no? Asimismo, para eso nosotros empleamos dos rutinas. En este caso, usamos la que es de replicar los parámetros de tipo ejemplar y replicar el parámetro ejemplar entre host a parts. Básicamente, estos dos ustedes lo van a tener que correr. Digamos, primero replicarían el Dynamo número 2 y luego pasarían al Dynamo número 4. Digamos que en ese orden. Y con eso ustedes van a tener la información, en este caso el description parts, lo van a tener ya llenado, ¿no? Bien, aquí se muestra un ejemplo. Lo que básicamente hace la rutina es jalar la información que está alojada dentro del assembly description para llevarlo a la instancia dentro del parts, ¿no? De todos los elementos que ustedes han generado del modelo de estructuras como piezas, ¿no? Bien, como bien sabemos, ustedes más que todo ya han trabajado en obra, ustedes saben la importancia de la creación de piezas. En este caso, las piezas en Revit básicamente tienen como objetivo mejorar o tener una precisión en el modelo para optimizar o gestionar mejor el elemento, es decir, eh, en base a lo que ustedes reciben como input de planeamiento van a tener que sectorizar, ¿no? Entonces, la generación de piezas nos permite facilitar esa coordinación con los diferentes equipos de trabajo, tanto con el área de oficina técnica, con tu residente, entonces el input va a llegar, entonces el modelo va a tener que ser seccionado, ¿no? Entonces nosotros al dividir estos elementos en partes mucho más manejables, se logra tener una mayor planificación, un mejor control, tanto del costo, de lo que implica, también en lo que es la cuantificación de los materiales, en lo que es el modelo mismo para obtener un metrado más fino. Y también nos sirve para lo que es la programación de obra, ¿no? Entonces, la generación de piezas, como les comento, nos permite mejorar el análisis, ¿no? Del modelo que va a ser ejecutado en obra, ¿no? Bueno, como primer paso, tenemos que verificar que los parámetros que deben copiar la información original dentro de parts que estén correctamente configurados. En este caso, esto ya se les ha pasado a ustedes, ya viene, digamos, de manera preconfigurada, así que no tendrían que hacerlo, esto ya lo hemos hecho nosotros. Bueno, aquí se explica el paso a paso, cómo crear un parse. Seleccionamos los elementos a convertir en parts, luego nos vamos en la parte superior. Hay una imagen, como lo muestra en la flecha, donde va a estar un elemento donde le van a seleccionar. Luego tienen que verificarse de que, por ejemplo, la configuración en Parts Visibility tiene que indicar Show Parts. O sea, como ven aquí, ustedes deberían tener esto como Show Parts y no como original, porque esto nos va a llevar a tener un orden. Entonces, lo que queremos evitar es de que ustedes estén parametrizando mientras se muestra un modelo original, lo cual no es correcto. Según la pauta que se le está dando, se tiene que trabajar con Show Parts, ¿no? Luego tenemos el elemento, vamos a la parte de dividir la pieza, en este caso seleccionamos el elemento, segmentamos los parts trazando una línea, esta línea de dibujo tiene que ser fuera del área de trabajo o el área que limita la zona punteada. Luego de que se haya sido cortados, ya están listos para la utilización, ¿no? Siguiente paso, debemos verificar esto sí que en los planos no se hayan visto alterados, como bien nosotros hemos manejado unas plantillas en la etapa de diseño.
todo tiene que estar como show original para evitar confusiones con lo que es piezas, ¿no? Esto es en cuanto a lo que es planimetría. Luego, sé que algunos crean tablas con multicategoría como Takeoff. Una recomendación que se les da como área BIM, en este caso, es que para que ustedes cuando creen tablas multicategoría deberían cerciorarse o agregar un filtro que dentro de la categoría que no jale parts. ¿Por qué? Porque me estaría generando duplicidad en los materiales. Bien, ya pasando a fondo con el tema de la sectorización, bueno, básicamente la sectorización nos permite dividir el proyecto en áreas mucho más reducidas para tener, digamos, un control del proyecto. Nos permite mejorar el flujo de trabajo, asignar recursos, nos permite también gestionar de manera eficiente el personal si es que lo sectorizamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos garantiza la sectorización. Bien, se ha propuesto, digamos, un input de 20 sectores. En el peor de los casos, creo que van a usar a lo mucho 7 a 10. Pero si en caso ocurriera de que existan más sectores, se ha delimitado hasta 20, ¿no? Cada uno va a estar con su RGB para que lo puedan identificar y lo puedan tener ya preestablecido y trabajar todos de una manera uniforme, ¿no? Entonces, tenemos la presentación de los RGBs del sector 1 al sector 20. Y lo que sí les digo que antes de que ustedes hagan la sectorización, como les he explicado, es primero asegurarse de que el elemento haya sido creado como pieza, ¿no? Esto en el modelo de estructuras antes de iniciar, como primer input. Luego, la parametrización en la sectorización, bueno, nos sirve para controlar, adaptar de manera más eficiente los datos que tenemos en los elementos y tener un mejor control con la sectorización de cada proyecto, ¿no? Los datos que se gestionan, vamos a trabajar, digamos, en este primer input con el parámetro sector. No se olviden de que tiene que estar en show parts para que puedan ustedes visualizar aquí en la parte inferior, superior izquierda, lo que es cuando diga parts, van a poder ustedes recién parametrizar. Esto es importante porque puede generar confusión que ustedes lo estén parametrizando en original y cuando creen sus tablas no va a jalar la información. Entonces, eso ya, digamos, es una lección aprendida que se tiene uno en diferentes proyectos, ¿no? Luego tenemos el parámetro sector, como se ve en la parte izquierda, el sector es del S1 hasta el S20. Entonces, esta es la forma como se va a llenar, S1, S2, S3 y así sucesivamente hasta el 20, ¿no? En la parte del medio se muestra la información cómo va a ser llenado y cómo se va a gestionar los parámetros. Como ven, siempre asegúrense de que esté en parse visibility como show parse, ¿no? Entonces, esto sí es importante antes de que ustedes empiecen a parametrizar, digamos, lo que es la sectorización. Bien, ¿dónde encontramos esta información? Como ya les comenté, esta información ya se ha compartido con anterioridad en esta carpeta. Lo que sí les diría, sé que ha pasado en otros proyectos que a veces los parámetros se duplican. Entonces, siempre es bueno tener o verificar de que estos parámetros, tanto de sectorización, los de estado ejecutado, en curso, restricción, y los que vienen a ser de obra, sean verificados con el Git, ¿no? Y si tienen parámetros duplicados o parámetros diferentes, simplemente lo debemos borrar. Entonces aquí les muestro un ejemplo de cómo nosotros comparamos los parámetros cuando ustedes usan la herramienta DRoots. Se van a Pana Manager, le van a aplicar clic derecho y van a picar donde dice Git. Automáticamente ustedes filtran el parámetro que están buscando, en este caso ejecutado, y les va a arrojar el Git. Ustedes abren el TXT que se les ha compartido dentro del entorno común y buscan con el buscador de bloc de notas y van a encontrar de que aquí al lado izquierdo del parámetro van a encontrar un código de más o menos 32 caracteres. Este código se compara y se verifica de que sea el mismo. Si es el mismo, estamos trabajando de manera estandarizada. Si en caso encuentren otro parámetro que no coincide el Git, deberían eliminarlo y insertar el que está como pauta, como estandarización de TXT.
Bien, luego tenemos lo que son la asignación, como ya les mencioné, son 20 sectores con sus respectivos RGBs. Esto, digamos, esta información también se les va a compartir a ustedes para que lo puedan trabajar. Luego tenemos también una vista en 3D, digamos, en lo que es la sectorización, básicamente que nos permita visualizar y coordinar el sector, los sectores que hay en el proyecto, e identificar de manera rápida si es que hay una mejora en lo que es la planificación o la ejecución. Entonces vamos a tener una vista predeterminada para poder trabajar. Dentro del modelo que se les va a compartir también como pauta, van a encontrar una vista que se llama 3D Sectorización Soporte. Esta vista ya va a tener, digamos, la plantilla de lo que es la sectorización con su RGB de los sectores del 1 al 20. Ustedes van a tener que trabajar en esta vista para poder sectorizar. Como bien se aprecia en la imagen, lo que es 3D sectorización soporte, ya tiene una plantilla. Esta plantilla por defecto ya tiene el show parts, entonces ya va a estar bloqueado y con eso evitamos confusiones de trabajar con el elemento original. Entonces se le está dando también esta plantilla para que ustedes también lo hagan en sus modelos, creen esta vista de soporte para todos tener un mismo flujo de trabajo. Como bien les mencioné, se les va a compartir las plantillas en sectorización. Bueno, básicamente consiste en tener un estándar en los proyectos de Revit, ya que nos permite configurar de manera preestablecida tanto vistas, familias, anotaciones y nos va a ayudar a optimizar el trabajo. Aquí está el paso a paso de cómo ustedes deberían transferir esa plantilla a sus archivos. En este caso se van a Manage. Como segunda pauta se van a transferir, seleccionan View Templates y al momento de seleccionar templates, van a encontrar, digamos, estos tres. Las plantillas que nosotros estamos usando, le hemos antepuesto el hashtag sec para tener una idea de que ha sido elaborado por nosotros. Si ustedes usan una plantilla que no tenga este prefijo, no es una plantilla proporcionada por nosotros y probablemente genere confusiones. Entonces, todas las plantillas están con este prefijo para que puedan trabajarlo de manera rápida, ¿no? Bien, luego, como pauta número 4, ustedes van a jalar esas plantillas, van a ir a lo que es filtros y van a encontrar todos los sectores del 1 al 20. En este caso, nosotros ya hemos hecho esta plantilla, ya tiene los RGBs del sector 1 al sector 20 y simplemente está para implementarlo. Bien, aquí como se muestra, nosotros tenemos ya lo que son las plantillas, se ve el prefijo hashtag sec-3 de sectorización. En este caso, nosotros vamos a tener, digamos, estas tres plantillas que se van a usar tanto en lo que es en la sectorización, elevación, en lo que es la planta. Eh, Básicamente nosotros hemos empleado esas tres nada más. Bien, continuando, el nombre de la plantilla, como se ve, es hashtag C-3 de sectorización. Esta plantilla, si ustedes, digamos, lo abren, lo que es los filtros, van a encontrar toda esta información. Y lo que sí es importante es tener un orden en lo que es el Project Browser, ¿no? Porque aquí, digamos, vamos a definir de manera ordenada dónde se ubican. En este caso, en Views, construcción, sectorización, y aquí vamos a encontrar, digamos, todos las vistas o los planos que vamos a ir creando, ¿no? Asimismo, como área BIM se ha estandarizado las leyendas, estas leyendas también sirven para garantizar una consistencia y tener una claridad en la presentación de la información. En este caso, para este proyecto, como hemos usado dos sectores, se ha generado esta leyenda de dos sectores, pero dependiendo de cada colegio, cuántos sectores sean, se van a ir creando. Luego tenemos el laminado. Bueno, el laminado, como bien saben, nos sirve para representar la sectorización, en este caso tener una visualización con todo el equipo de obra, porque estas láminas se van a compartir y se van a cargar dentro del entorno común.
Aquí tenemos una visualización 3D. En este caso tienen dos sectores. Tenemos una vista de planta por cada piso, en este caso piso 1 del activo 416. Va a haber una vista de planta del piso 2, una vista de planta del piso de techos y una elevación. Luego también tenemos lo que son las tablas bueno, en este caso las tablas de planificación. En este caso también tenemos lo que es la sectorización, ejemplo, ya en un laminado. Lo que sí es importante es que los gráficos, tanto en la sectorización, sean los más representativos. Sé que algunos colegios van a tener 3 o 4 pisos, pero hay que tratar de acomodar el laminado a que encaje, digamos, de manera uniforme y no queden vacíos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la representación del activo 416 y lo que sí es importante es que lo que es sectorización solo va a ser, digamos, para los elementos de concreto, ¿no? Entonces, debido a que se requiere un control detallado, ¿no? En lo que es la planificación, en la programación, y esto sí impacta mucho también en los costos. Bien, aquí tenemos un laminado del activo, que es lo que debería tener, una vista 3D, debe tener una leyenda, debe tener una elevación o una sección, tienen los planos por nivel ubicados. Y aquí, digamos, los colores, como se menciona, no se cambian porque estos colores han sido definidos con el área de planeamiento y también con el PEI. Debe incluir el laminado, planos por nivel, elevaciones, secciones, leyendas y solo se realizará en la especialidad de estructuras, básicamente en concreto, ¿no? Entonces, eso sería la representación en el caso de los activos. Ahora pasamos a la representación de sitio. En este caso vamos a tener una vista general 3D, un isométrico, luego vamos a tener una vista de planta. En este caso, como bien saben, nosotros le estamos dando la base. Aquí se ha hecho el ejemplo, cómo ustedes lo deberían implementar, digamos, en sus proyectos. Aquí tienen el S1, S2, S3, S4, pero esto mismo deberían replicarlo en los demás activos, ¿no? O sea, ya no se hizo por un tema de que es un ejemplo base, pero ustedes deberían hacerlo. Entonces, se los recalco para que después no quede la duda en el aire, ¿no? Luego vamos a tener una vista de planos por activo de lo que es la sectorización, el cuadro de leyenda. En este caso hay que colocar los colores que le correspondan. Si por ejemplo tu colegio llega hasta 7 sectores, en todo caso aquí hay que cortar hasta 7 sectores. No debemos mostrar todo porque evita confusiones. Solo hay que implementar la leyenda de lo que se utiliza, ¿no? Luego, tenemos este plano de sitio, no se cambian los colores como les dije, porque ya está preestablecido por las áreas mencionadas, solo se realiza para la especialidad de estructuras y de concreto. Bien, asimismo nosotros también tenemos un membrete en la sectorización. Aquí, digamos, se les da la pauta de la nomenclatura que debería tener, en este caso el código del colegio, el código de paquete, el plano, la especialidad, el activo sitio. Y guión sec significa sectorización. En este caso, en el plan, nosotros vamos a tener plano de sectorización, el colegio PRIALE, el código que se está estableciendo. En este caso, si es de un activo, se le pone 416, si es de sitio, se le pone 410. Entonces, esto va a ir acá. La disciplina es estructuras, la escala se le pone indicada. En lo que es la fecha, esta fecha se está colocando que sea la fecha de presentación, será el viernes correspondientes a la misma semana. Es decir, dentro de tu semana, tú vas a tener que escoger la fecha del viernes, porque esa fecha de viernes es la que se va a presentar. Entonces, eso ya, digamos, se ha establecido con las otras áreas y se está quedando como pauta. Por ejemplo, hoy día estamos sábado 11. Esto yo lo debí presentar ayer. Entonces, la fecha que yo le ponga va a ser del viernes. Siempre van a ser la fecha de los viernes de esa semana. Como ayer ha sido viernes, yo le pongo fecha del 10 del 1 de 2025. Bueno, ya esto creo que queda claro. Como les dije, es para tener una organización clara, por eso se le pone los códigos. Y esto facilita también la identificación rápida de los planos y también su clasificación y también tener un seguimiento y también hacerle su revisión de manera mucho más rápida con los códigos.
Luego tenemos la ubicación, dónde se va a ubicar esta información. Recordemos que nosotros trabajamos de manera colaborativa, así que vamos a tener que emplear el entorno común de datos, que básicamente nos va a asegurar una gestión centralizada, nos va a facilitar la colaboración, va a mejorar el proceso de la información y reduce los errores por versiones desactualizadas, ¿no? Esta es la ruta en la que se van a subir esos laminados. Cada colegio previamente ya ha coordinado esto con cada responsable de obra del equipo de BIM de SEC. Entonces ya ha tenido una ruta donde se va a almacenar esta información. En este caso va a ser en la carpeta construcción, permanente compartido, coordinación y de ahí nos vamos a lo que es la sectorización. En lo que es la sectorización, dentro de esa carpeta vamos a ir colocando la información. Ustedes le van a ir crear, como es un solo laminado para todo el proyecto, digamos, va a ir dentro de esta carpeta. Bien, ahora pasemos a hablar de LucaGET con los modelos. En este caso, como bien sabemos, LucaGET nos permite planificar, nos permite anticipar las actividades que se vienen o las actividades críticas que se vienen tanto en un periodo a corto plazo y lo que nos ayuda es a identificar los posibles problemas, las posibles restricciones antes de que ocurran, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es garantizar que esas tareas se realicen con tiempo. Si encontramos una restricción en la semana 4, lo podemos ya alertar y tenemos unas semanas para poder, digamos, resolverlo. Entonces, nos va a ayudar a coordinar con el equipo de obra, optimizar también la programación, va a mejorar la programación de obra y asegurando que se cumplan los plazos, ¿no? Bien, en este caso, en lo que es LucaGET, tenemos la presentación del modelo. Seguimos empleando el modelo piloto de Prialé de 2 pisos. Esta es una vista isométrica, tanto el primer nivel como el segundo nivel. Esta información ustedes lo van a tener que coordinar con su equipo de planeamiento. Y como les recalco, antes que todo, siempre es importante crear las piezas de los elementos del modelo, ¿no? Pasamos a lo que es la parametrización. En lo que es la parametrización vamos a emplear el parámetro LucaGET. En este caso tenemos la muestra de cómo va a estar llenado. Vamos a tener SA, que es sin avance, SEM1, que es de la semana 1, SEM2, que es la semana 2, y así hasta la semana 4, el LucaGET proyectado a un mes. En el caso de que ese elemento no se va a mostrar, simplemente estamos usando una opción de ponerle X, que el elemento no se muestre. Entonces, estas serían todas las opciones que tenemos dentro del modelo, ¿no? No se olviden de que esta gestión se va a trabajar en show parts. Es importante, no lo vayan a trabajar en original porque si no va a haber una descoordinación. Luego también tenemos que llenar la semana planificada y la semana de ejecución. En este caso, si pongamos, tengo una columna que se va a vaciar en la semana 12 como planificación, yo le pongo el parámetro SEM12. Si cuando ya llegamos a la semana 12 no se vacía semana 13, 14 y recién en la 15 la ejecuta, recién ahí se va a poner aquí el parámetro semana 15. Entonces, lo que tú planificaste es semana 12 y en verdad lo ejecutaste en la semana 15. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para poder llenar estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos la muestra de que eso ya se está establecido dentro del entorno común de datos. Ahorita les voy a mostrar. Dentro del entorno común de datos, ustedes tienen una carpeta que se llama LucaGET y progreso del proyecto CARS. Dentro de esa carpeta va a estar, digamos, ordenada por semana. Semana 1, del 12 al 24, al 15, semana 2 y así. En la semana que a ustedes les corresponda, supongamos en este caso se planificó ese elemento estructural en la semana 12, quiere decir que está entre estas fechas, ¿no? Del 24 al 2 de marzo, pero se ejecutó en la semana 15, o sea, se ejecutó en esta semana. Entonces, de esta manera ustedes van a poder saber en qué semana están. Esto de acá, digamos, es una pauta que ya se estableció con el área de planeamiento que se va a llenar de esta manera la información de estos dos parámetros, ¿no? Entonces es importante que se complete de acuerdo a lo establecido en el entorno común de datos. Y no se olviden de que para LucaGET estamos usando Description Parts. En este caso hay dos maneras de cómo llenar esto. Puede ser de manera manual, simplemente copiando el elemento.
de un parámetro a otro, o la forma automatizada, como ya les mencioné, se les ha compartido dentro del entorno común estos dos scripts que les va a ayudar, ejecútenlo uno detrás de otro, y no se olviden que se va a gestionar siempre todo en show parts. Luego tenemos la vista 3D. En este caso nosotros, como les mencioné, para cada, así como sectorización, hemos trabajado una vista 3D de soporte. Lo mismo va a ser para LucaJet. Vamos a tener una vista 3D de soporte que está basada en una plantilla, como ven aquí, que es hashtag C-3D LucaJet. Entonces, esta plantilla ya por defecto está el show parts, o sea, no se van a poder equivocar. Entonces, nosotros queremos darle estas plantillas como una manera de ayuda para que puedan ustedes trabajar de manera más estandarizada. Bien, el proceso es el mismo que les expliqué en lo que es sectorización. Van a encontrar las plantillas, son tres plantillas las que se usan, la general, la plantilla de planta y la plantilla de elevación. Las van a encontrar al momento que jalen las plantillas del modelo piloto. Y dentro de esa plantilla van a encontrar toda esta información, tanto lo que es ejecutado, semana uno, semana 2, sin avance. Entonces todo eso va a estar dentro de esa plantilla. Lo que sí también les recomiendo es de que tengan un orden. Por ejemplo, en la carpeta construcción, como primer input van a tener sectorización y como segundo van a tener LucaJet. Y dentro, digamos, de esta vista, de esta carpeta de vistas, van a encontrar todo lo que está relacionado a LucaJet, tanto los elevaciones, laterales, plantas, lo que son 3Ds. Entonces, toda esta información se debería almacenar en un solo lugar para tener un orden. Luego, ya yendo más a fondo en lo que es la plantilla, cuando nosotros seleccionamos SA, significa que, digamos, todos los elementos de eso deberían estar activados con sin avance, ¿no? Porque nosotros en un inicio no, cuando lleguemos a la hora no hay avance. A medida que vamos avanzando, se le va a ir colocando semana uno, semana 2, semana 3. Entonces es indispensable de que ustedes coloquen este SA dentro de sus elementos. Y la vista es como se muestra aquí, ¿no? Se va a mostrar, digamos, de una transparencia. El otro filtro que es XLucaJet, que simplemente son elementos que no deben incluirse, como supongamos elementos no estructurales que se encuentren dentro del modelo de estructura. Entonces le ponen X y ¿qué evita eso? Que no se muestre. Para evitar tener un error en la visualización, es mejor tener un modelo limpio que sea representable gráficamente al equipo de obra, ¿no? Luego tenemos lo que es LucaJet vacío. En caso de que el parámetro LucaJet se encuentre vacío, el elemento se destacará en color naranja, como se ve en la imagen, y significará que es una alerta de que no se ha completado. En este caso, ustedes deberían completarlo con SA, porque en un inicio no hay nada de avance, entonces es correcto que le asigne el SA. Y a medida que van a ir avanzando, le van a ir colocando S1, S2, S3, tal cual se ha dado la pauta, ¿no? Aquí tenemos las semanas con sus colores, sus respectivos RGB. Esto de acá ya está como plantilla dentro del modelo piloto. Simplemente es cuestión de que ustedes transfieran esas plantillas. En lo que es leyenda, también tenemos preestablecido. Vamos a tener lo que es ejecutado, semana uno, semana actual, la que está pasando ahora, por así decirlo, la semana 2, semana 3, semana 4. Y estos colores, digamos, ya han sido también definidos con el PAID. Son una propuesta de ellos y que los colores no se van a cambiar. Bien, tenemos las tablas de planificación. En este caso se va a mostrar las tablas de planificación tanto en metros cúbicos como metros cuadrados. Estas tablas también están dentro del modelo piloto para poder emplearse y está dividido. En este caso se ha coordinado con el área de planeamiento de que la representación sea así. Sector uno, sector 2, digamos, y dentro de cada sector estén las semanas. En este caso sea, supongamos, semana uno, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces, este es el orden que ha establecido el área de planeamiento para que se muestren dentro de laminados que nosotros presentamos como área BIM. Así que los filtros y el orden ya está establecido, no habría que hacer ninguna modificación. Luego, lo que es schedules, en ese caso ustedes van a tener igual dentro de la carpeta construcción, van a tener una carpeta que se llama LucaJet
van a tener, por ejemplo, LucaHead, lo que es metros cuadrados, metros cúbicos, una tabla especial para lo que es escaleras. En ese caso, escaleras no se puede generar piezas, es por eso que se ha creado, digamos, una tabla adicional. Y esto tiene que estar ordenada dentro del Project Browser. En lo que respecta al laminado, vamos a tener un laminado, digamos, por piso, un laminado por planta. Asimismo, vamos a tener la leyenda. Igual, el laminado también va a tener un orden dentro del Project Browser. Va a estar ubicado en la carpeta de construcción, en la carpeta LucaHead. Como primer input estaba sectorización porque hay un laminado. Luego pasamos a lo que es LucaHead. Y aquí va a tener, digamos, el código y el nombre de ese plano. Es importante recalcar que los modelos solo de LucaHead se va a emplear en el modelo de concreto, el modelo de estructura solo concreto, para que tengan una idea de que no se va a ampliar a más. Luego tenemos por activo, este es un plano de un activo, una vista 3D, una vista por nivel, en este caso el primer piso, piso 2, planos por nivel, en este caso es planta piso 1, planta piso 2 y planta de techo. Tenemos una elevación lateral, una elevación frontal, tenemos una vista 3D, un isométrico, tenemos el cuadro de leyenda, este cuadro digamos es igual para todos, y tenemos en el lado superior derecho las tablas de planificación. Como bien, estos planos se realizan en el activo, ya se sabe que no se cambian los colores porque ya está predefinido. El contenido laminado debe incluir planos, vistas 3D, elevaciones, secciones, tablas y leyenda. Solo se realizará por la especialidad de estructuras y en concreto. En el laminado de sitio tendremos una vista 3D, tenemos unas tablas de planificación. Estas tablas van a ir creciendo a medida que ustedes vayan avanzando el proyecto. Luego tenemos una vista de planta, una vista general de planta por activos. Tenemos también una vista general de obras externas. Estos son de activos y esto viene a ser, digamos, de obras externas. El contenido es similar al plano de activos. Luego, en lo que es el membrete, vamos a tener una nomenclatura para el membretado de este LucaHead. En este caso tenemos primero el código del colegio, el código del paquete, el plano, la especialidad del activo. En este caso se ha puesto LPS, está relacionado a LucaHead, y la semana. En este caso, como es un plano, supongamos que este es un plano de un activo, iría el código del colegio, el paquete 2, PL que es plano, la especialidad de estructura y el activo. En este caso el activo 410, LPS S05, que viene a ser la semana 5. En este caso, este LucaHead, digamos, se va a presentar todas las semanas, ¿no? La fecha, como les indiqué, se va a presentar la fecha correspondiente del viernes. La escala es indicada. Y también esta información se va a ubicar dentro del entorno común de datos. Para ello, nosotros vamos a tener que ver en qué semana estamos. Si ahorita estamos en la semana del, del 6 al 12, entonces lo colocaríamos en aquí, en la semana 5. Entonces, en el transcurso de cada semana se va cargando progresivamente esta lámina de Lucajet, ¿no? Luego tenemos el seguimiento de avance de construcción. Como bien sabemos, el control de avance semanal nos sirve para monitorear el progreso de las actividades del proyecto, comparar lo planificado con lo ejecutado, permite identificar los retrasos, las restricciones, permite ajustar y tomar decisiones de manera oportuna. Esto de acá también es algo que se le pide a que se implemente en obra, el tema de los CARTs. Creo que algunos ya han venido otros paquetes y ya lo han ido implementando. Bueno, a referencia, ustedes le pueden colocar un panel fotográfico, la manera de ayuda. Como les digo, nosotros le damos una pauta base, ustedes la pueden mejorar con paneles fotográficos para que se vea mucho mejor la presentación. Tenemos tres parámetros, en este caso el ejecutado, en curso y lo que es las restricciones cuando se encuentran problemas o limitaciones que afectan el progreso de la obra, ¿no? Y como bien sabemos, es importante primero generar la pieza antes de iniciar el modelo. En este caso estamos hablando de modelo de estructuras. También se le está compartiendo este Dynamo, que es básicamente para activar o desactivar los parámetros de sí o no. En este caso vamos a trabajar en estructuras, lo que es parts. Vamos a ejecutar en curso de restricción. La muestra de llenado simplemente es dándole
check a cada parámetro. Se va a gestionar la información en piezas. Esto es importante que lo llenen en piezas, sobre todo en el modelo de estructuras. Luego tenemos el Description Parts que nos va a ayudar a generar las tablas de planificación. Podemos hacerlo de manera manual o de manera automatizada, como ya se les ha comentado con las rutinas de Dynamo. Se va a trabajar igual este parámetro en piezas para lo que es concreto. Y básicamente este es el paso a paso de cómo, digamos, se jala la información, qué es lo que contiene el filtro. Tenemos también las vistas 3D. Como bien sabemos, para este caso también se está trabajando con una vista 3D de soporte. Esta vista ya tiene la plantilla de los cards. En este caso no van a tener que modificarlo porque ya viene preestablecido. Asimismo, se le está otorgando estas plantillas, que es cards ejecutado, en curso, restricción. Y al final le estamos poniendo un guión bajo la especialidad. En este caso, nosotros estamos trabajando en el modelo de estructuras. Vamos a tener que verificar de que al final tenga este prefijo, ¿no? Para poder trabajarlo, porque como saben, más adelante les voy a explicar que el CARS también se va a aplicar a otras especialidades. Pero para lo que es estructuras, vamos a trabajar con piezas y con estas plantillas que terminan en ST. Bien, esto básicamente es el nombre de la plantilla, dónde va a estar ubicado, qué es lo que va a contener dentro, ¿no? Como bien estamos trabajando con las plantillas que terminan en ST. Luego vamos a tener, bueno, el modelo, como bien saben, el check de ejecutado es un check de ejecutado acumulado. En este caso, nosotros a medida que vayamos picando el avance de obra, al final vamos a tener un modelo, digamos, todo en verde, ¿no? Como se muestra aquí. El modelo al final debería quedar así todo en verde, pero durante el proceso va a estar así con diferentes colores, porque va a estar en curso, va a estar, digamos, con algunas restricciones o limitaciones. Tenemos una leyenda, en este caso se está usando esta leyenda con tres colores, que también son colores que han sido establecidos por el área BIM. Tenemos las tablas de planificación. Estas tablas van a estar divididas en tres grupos. En este caso tenemos lo que son los porcentajes de avance semanal. Tenemos el porcentaje de avance acumulado por elemento, el porcentaje de avance acumulado en general. Esto de acá representa, digamos, la totalidad de los elementos estructurales. Vamos a tener también un orden dentro del Project Browser para generar estas tablas. Están en dos grupos, las que son las tablas que son acumuladas y las tablas las que son ejecutadas. Entonces, todas estas tablas van a estar, digamos, diferenciadas para tener un orden. En lo que es laminado, se les comenta de que va a tener una vista 3D para lo que es ejecutado, una vista para lo que es en curso y una vista para lo que es restricción. Y una vista general de todo el activo, ¿no? Como bien le mencioné, este plano va a estar ubicado dentro de la carpeta construcción y dentro de la carpeta construcción hay una subcarpeta llamada control de avance semanal. Ahí va a estar ubicada toda esta información correspondiente al laminado. Luego vamos a tener, digamos, un resumen ejecutivo de cuánto se está avanzando, el porcentaje de lo que está ejecutado, lo que está en pendiente. Eso también lo está generando las tablas de planificación. Para eso justamente se requiere de que la parametrización sea la adecuada, ¿no? Bien, como les comenté, estos gráficos de progreso llamado CARDS se van a aplicar en el modelo de estructuras solo concreto, en el modelo de arquitectura en pisos, tabiques, puertas, ventanas y equipamiento, en lo que son instalaciones eléctricas en luminaria, instalaciones sanitarias, redes sanitarias, equipamiento sanitario, en lo que es comunicaciones, parlantes, proyectores, etcétera, y equipamiento fijo. Entonces, como ven, los CARDs está dividido, digamos, por especialidades. Nosotros vamos a trabajar estructuras con piezas y los que están aquí se van a trabajar con elementos originales, que eso también lo voy a explicar más adelante. Aquí tenemos una representación del laminado por activo. En este caso, este laminado debe contener los planos, las vistas 3D, las tablas de planificación, la leyenda y también los colores no se cambian, como bien dijimos, esos colores ya están preestablecidos. Se aplicará para la especialidad de estructuras, arquitectura, eléctrica sanitaria, comunicaciones y equipamiento inmobiliario, tal como se mencionó en la diapositiva anterior.
Luego tenemos la vista de sitio. Esta vista, digamos, el laminado de sitio va a tener, digamos, la vista 3D general, va a tener también la leyenda, la tabla de planificación, la vista de planta general por estado, en este caso ejecutado y en curso y en restricción. Luego tenemos los que son los membretes. En este caso se está colocando este código. Siempre vamos a empezar por el código del colegio, el código del paquete, el plano, especialidad activo, CARTS y la semana. En este caso el título es Plano de Control de Avance Semanal, Avance Real Semanal, semana 5. El código que le corresponde, si es sitio, se le cambia a 410, S05, estructuras, y lo que es la fecha de presentación será el viernes correspondiente a la misma semana. La ubicación, como bien saben, está dentro del entorno común de datos, en la carpeta construcción, permanente, compartido, coordinación, LucaHead. En la semana que le corresponde se va a ir alojando esa información. Ustedes le crean dentro una carpeta que diga cards y ahí van a alojar todos los laminados. Como bien les expliqué, esto es, digamos, la parte de cards en lo que es estructuras. También se tiene que aplicar en lo que es arquitectura, mobiliario y MEP. En este caso va a haber una variación, en este caso ya no lo aplicarían a lo que es parts, lo van a aplicar simplemente al elemento ya original. También está con su asignación de parámetros, en este caso ejecutada en curso de restricción, la muestra llenado y va a tener una vista en show original. Luego ya no usaremos el parámetro description parse, en este caso ya usamos directamente el assembly description porque eso los tienen todos los elementos del modelo. El llenado es con un TXT de manera manual y lo que es el trabajo es en show original. Asimismo, nosotros vamos a tener unas vistas ya predefinidas. En este caso, las vistas se muestran aquí. Al final tiene arquitectura MEP en la parte final, tanto lo que es ejecutado en curso de restricción. Bueno, aquí a lo que les había comentado, y eso sería todo con lo correspondiente a lo que son control de avance de obra. A continuación, no sé si hay alguna consulta, sino para pasar a otro tema. Sí, levantó la mano Cristian Joel. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Sí, tenía una consulta eh, respecto al progreso de llenado de los parámetros en cuanto a en curso, ejecutado y restricción. Una vez que ya está ejecutado, ¿se quitaría el check de restricción o Claro, esos parámetros? sí, sí, Y, efectivamente, cuando ya el elemento pasa de un estado a otro, se le va a tener que quitar el check. ok, eso era lo primero. Lo segundo era respecto al llenado de parámetros de cambio. Mencionaron que se colocará el tipo de SDI por el que está Ah, cambiando, que sí, era normativo, no sí, normativo. sí, Ah, eso lo vamos a explicar para, ahora. Sí, eso lo vamos a ah, explicar ahora. Sí, ya, ok, ok, ok. todavía no hemos Entonces, terminado. ya. Lo último era respecto a a las tablas de planificación. No sé, no se llegó a ver bien si es que dentro de esas tablas de planificación está la extracción de los metrados de losas y el cómo se está extrayendo, porque al menos en mi colegio las losas están como suelos y bueno, parte de nuestro alcance es elevar el lot, colocar el ladrillo y la nervadura, pero el tema de la extracción no sé si está por metro cuadrado multiplicado por un factor de conversión o está el volumen como tal. Entonces, para evitar errores en esa extracción de metrado. Sí, sí nos han preguntado eso ya antes. Nosotros tenemos, digamos, una solución, pero antes de compartirla queríamos analizar también con el equipo y se lo estaremos llegando a mencionar a ustedes, ¿no? Ah, ya, ok, entonces eso está por definirse. Sí, sí, ya nos habían planteado eso. Ya, ok, de acuerdo. Eso sería todo. De ahí levantó la Hola, mano sí, Verónica. Sí, adelante. hola, hola Kevin, ¿qué tal? Una consulta para el seguimiento a lo que son las instalaciones, ahí creo que no se especifica lo que son los tubos en sí, sus accesorios, sus uniones.
¿Cómo va a ser eso? Porque ahí indicas otros, pero ¿qué quiere decir esos otros? ¿Te refieres a los tubos, a los codos, o cómo va a ser ese seguimiento? ¿O no se le va a hacer? Sí, Verónica, estábamos viendo de que, bueno, va a ser elemento como tubo. Tu pregunta va, digamos, para lo que es control de avance semanal, ¿sí o no? Sí, Ya, sí, los elementos van a tener, digamos, los accesorios van a tener igual los parámetros ejecutados en curso de restricción. Entonces también va a ir completado eso. Es básicamente el recorrido como tal de la red, en este caso sanitaria. ok. La siguiente pregunta creo que es de Jessica. Hola, sí, buen día. Mi consulta era básicamente por el tema de los parámetros, porque se está haciendo la purga de algunos parámetros que ya no van a ir en el apartado de construcción. Pero, por ejemplo, hay uno que se ha eliminado que, digamos, es frente, me parece. Sí, sector y frente. Esos entonces simplemente no se van a llenar porque acá también en parte de la sectorización, o bueno, lo que presenta el equipo de planeamiento también es el frente. Entonces nosotros sí tenemos esa información, pero entendería que en el modelo simplemente no se va a colocar. Ahora, también hemos encontrado otros parámetros dentro de este apartado de construcción que no corresponden a la lista que está mencionada en el PPT. Entonces, Jessica, quizás puedas comentar la última parte un poco más alto, se te ha escuchado un poco lejos. ya, a ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, ¿Me escucha? Sí. Ya, a ver, lo que te mencionaba es la última parte, si es que vamos a eliminar los otros parámetros que estamos encontrando en el apartado de construcción, porque nosotros sí tenemos algunos otros que no están mencionados en la lista y confirmarnos, ¿no? Si solamente nos vamos a quedar con estos. Si tenemos una lista ya definida de los que se van a quedar. ya, perfecto. Entonces, para empezar, los que ha mencionado Cristian en el punto 2 son los que se van a usar y se van a auditar con respecto a la subcontrata y SECO. Si mencionas que ustedes iban a usar, por ejemplo, algún otro, como el de frente, no sería limitativo, lo podrían usar dentro de su proyecto para el uso que de repente interno que vayan a tener. Al respecto de los otros parámetros no mencionados y que no usarían dentro de sus trabajos internos, eso sí se tendrían que eliminar, ¿correcto? Ok, ya, claro. Esa también era mi otra consulta, si es que nosotros podíamos manejar algún parámetro interno, ¿no? No habría problema con eso. Si es que creáramos algún otro, por ejemplo, valorización. No, no habría ningún inconveniente si es que finalmente les va a servir o va a ser de utilidad. Ok, gracias. Sí, Jessica, solo para ahondar en la respuesta, ustedes pueden crear los parámetros que les ayude a gestionar mejor la obra, pero nosotros lo que lo pedimos es para la presentación. Ustedes internamente pueden crearles 5 o 6 parámetros sin ningún problema, pero sí deberían cumplir con lo que nosotros le estamos exponiendo ahora. Sí, está bien, está bien. Correcto. Gracias, Jessica. Pasamos con Anthony. Te escuchamos. Buen día, equipo. Eh, bueno, tengo algunas consultas. Allí, ya que mencionaron el tema de los parámetros que van a ser creados por parte de nosotros los contratistas, para mantener un orden, como una sugerencia sería de que esos parámetros empiecen siempre con un prefijo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es consorcio de retamas, guión y el parámetro para que no se pierda ese orden, ya que al final va a haber un purgado de parámetros y por ahí puede que se elimine alguno que sí se ha utilizado en construcción, ¿no? Esa es una sugerencia. Y una consulta sería en tema de la sectorización que han presentado. Entiendo que ustedes han presentado una sectorización con el ítem de S1, S2, S3 y demás, que lleva una relación con lo que es el UKG o el Forward. Sin embargo, otros proyectos no llevan esa sectorización.
Por ejemplo, en mi caso, la sectorización empieza con el número activo y una letra, ¿no? En el caso lo han sectorizado así, ¿no? A, B o C, ¿no? Por ejemplo, 479A, 479B. De esa forma lo están sectorizando. Entonces la consulta es necesario colocar S1, S2, S3 y demás, o adecuarse a la sectorización que se ha realizado en el UKG. Con respecto, Anthony, a la última pregunta, sé que cada colegio va a plantear su nomenclatura de sectorización y no va a haber un orden. Es por eso que nosotros, ante la problemática, hemos planteado simplemente tener un orden del 1 al 20, porque puede ser de que tu colegio lo hagan así, otros colegios lo hagan solo SA, SB. Entonces, al momento de que jalen las plantillas, no va a jalar. En todo caso, ustedes tendrían que generar sus propias plantillas porque lo están adaptando a otros parámetros. Entonces, para evitar eso y hacer, digamos, el trabajo mucho más fluido, se ha implementado simplemente el S1 al S20. Entiendo. Sí, me queda claro que entonces que las plantillas están jalando esa codificación de sectorización. Ahí nada más Sí, como efectivamente. acotación, crearíamos otro parámetro que sea un similar, ¿no? S1 y bueno, en el caso de nosotros la factorización que es en campo, ¿no? Para que no te malogre, para que no malogre la plantilla. Exacto. Ustedes pueden crear su parámetro de apoyo, le pueden poner, no sé, anteponer el código de la subcontrata. Básicamente son de ustedes. O sea, nosotros proponemos estandarizar la plantilla para trabajar todos igual. Pero al interno ustedes pueden crear sus propios parámetros de soporte. Ya. En temas de LucaG, habían mencionado que íbamos a llenar los parámetros en cuanto a la planificación que se ha realizado. Sin embargo, y como sabemos, las personas que estamos en obra, LucaG varía a medida que va avanzando las semanas. ¿Han mapeado ese flujo de cómo se va a realizar? Es decir, nosotros ya vamos a tener los parámetros llenados de planificación. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando el UCAFET se cambie? Tendríamos que modificarlo, pero si se sigue cambiando cada semana o cada 2 semanas o 3 semanas. Lo más probable es que cambie semanalmente, Anthony. Y esa información, bueno, no está en la PPT que ha puesto ahorita Cristian, pero si me permites un minuto para compartirlo aprovechando la pregunta. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Con respecto a este proceso en general que has puesto o que ha podido compartirnos Cristian, el proceso de seguimiento involucra algunas acciones durante la semana que van a ser repetitivas. Esas acciones son, por ejemplo, la reunión de planificación, que son todos los jueves, la presentación de la información que corresponde al reporte de progreso semanal, que son los días viernes, según los acuerdos entre las partes. Y en ese sentido, esta entrega del reporte de progreso semanal debe incluir, bueno, el de sectorización posiblemente sea una sola vez, el de LucaGet va a ir variando semana a semana, como lo has mencionado, y el control de avance semanal, que es lo que se va a ir desarrollando también a lo largo del proyecto, en las especialidades que correspondan. Entonces, la respuesta es sí. De repente la semana 1 tendré planificado, no sé, 20 elementos en la semana 1, 40 en la semana 2, 30 en la semana 3 y 20 en la semana 4. Y en la semana 2 yo ya no tendré esa programación. Habrá cambiado según el criterio de planificación a desarrollar, ¿no? Entonces, esta información sí debe ser considerada para los trabajos que se van a desarrollar semanalmente, ¿no? Ok, me queda claro. Allí también, y solo para aclarar, eh, entiendo que la semana 1 es referencial, ¿verdad? Porque los proyectos ahora se encuentran en la semana 3 o Sí, muchos en la este semana 5. calendario es evidentemente referencial. Actualmente también se los compartí por WhatsApp, en este caso un Excel, donde está
todas las fechas y qué semana estamos. Y el desarrollo del encarpetado dentro del entorno común de datos está tal cual, también lo podemos ver en la imagen, en la parte derecha, semana 1, que empieza del 12 de diciembre del 2024 al 15 del 12 del 2024, y actualmente estamos en la semana 5, ¿no? Del 6 de enero al y así sucesivamente. Ese debe ser un único orden en este caso, del entendido de las semanas, ¿no? Sí, me queda claro. Muchas gracias. Perfecto. En todo caso, pasamos a la consulta de Verónica Semiso. Sí, una consulta. De primera, había mencionado que teníamos que respetar el orden de los parámetros, pero a la hora que los insertamos, Revit reconoce su propio orden, ¿no? Entonces, quería saber si vamos a seguir trabajando de esa manera o hay una forma de poder organizarlo según lo que nos están indicando. Verónica, sí, como te comento, se recomienda de que el orden se mantenga. Para eso se les ha pasado el DRoots. Si en caso, por A o B, el modelo, a pesar de que lo jalas con el DRoots, no sigue el orden, no hay problema. Lo vas a trabajar, digamos, un poco desordenado, pero lo importante es que tenga esos 11 parámetros. Sí, está bien. Tengo otra consulta. Veo que los parámetros que ahora tenemos son por semana. Entonces, mi pregunta va a, ¿cómo vamos a hacer cuando vamos a tener que insertar información al parámetro de COVID, que es de fecha de instalación? Porque, bueno, era una ayuda tenerlo mapeado, ¿no? O sea, se ejecuta cierto elemento, entonces se colocaba la fecha. Pero como ahora es por semana, quería saber cómo se iba a manejar eso, porque, bueno, si ya lo tenemos ahí es más rápido, ¿no? Es un poco más práctico y ayuda bastante. Entonces quería saber cómo vamos a manejar ese tema. Respecto al listado de activos mantenibles, que es justamente para la parametrización COVID, vamos a dar una siguiente pauta con respecto a optimizar de repente de los elementos que actualmente cuentan con esta parametrización a nivel de COVID expediente. Vamos a disminuir un poquito más, optimizar este listado de activos mantenibles, y en base a ello daremos una siguiente pauta para la parametrización correspondiente. Sí lo tenemos mapeado, pero no está dentro del alcance de esta presentación. Está bien, gracias. Perfecto, tenemos un comentario también de Yampiero. Yampiero, te escuchamos. Yampiero, ¿tiene la mano levantada? ¿Te escuchamos? Sí. En todo caso, pasamos con Jessica Lozada. Sí, a ver, ¿me escuchas ahí? Ya. Sí, Jessica, te escuchamos. La consulta era con respecto al comentario que hay en el chat también, porque estaban haciendo una consulta sobre las valorizaciones y liberaciones. Yo tengo un caso puntual, al menos aquí en Juan Velasco, y quería saber cómo se va a manejar el tema del mapeo o el seguimiento que se le va a hacer al movimiento de tierras, o si en este caso se va a presentar, porque para mi valorización me están pidiendo ahorita en esta fase de movimiento de tierras que se tenga la métrica extraída directamente desde el modelo. Entonces, mi pregunta es básicamente si es que vamos a nosotros tener que tener algún Sí. parámetro o Con respecto a eso, Jessica, a ver, vamos a partir del concepto del requerimiento de repente que estamos gestionando
en el modelo topográfico. En el modelo topográfico, el único requerimiento es la actualización de la topografía tal cual se encuentra en campo con respecto a los puntos que se han abordado con el topógrafo, y ese levantamiento de sábana de puntos se lleve a la actualización del modelo como tal. Para el caso o precisión de partidas respecto al movimiento de tierras, plataformados, cortes, rellenos y demás, se llevaría esta información dentro de un alcance tradicional, y si internamente lo requieren para sus trabajos, ustedes también lo podrían desarrollar, pero no es parte de algún requerimiento o parte de alguna auditoría que SEC estaría solicitando como tal. De repente esto contestaría la pregunta, Jessica. Sí, sí, pero en todo caso sí sería bueno que lo tenga todo el equipo, o en todo caso para el equipo de Juan Velasco, esto aclarado, ¿no? Porque te mencionaba esto porque yo tengo un correo donde me piden, ¿no? Para la valorización de este mes, que toda la métrica salga desde el modelo BIM. Entonces, era por eso mi consulta. Vale, ahí hay un punto adicional con respecto a esta consulta que también está indicada dentro del chat, y es el tema de las valorizaciones. Como alcance, dentro de BIM, en el equipo BIM de SEC, con el cliente y con ustedes, nosotros no tenemos auditorías para el tema de valorizaciones, y tampoco una pauta a desarrollar con respecto a las valorizaciones. Si internamente el modelo les ayuda a obtener esta información para el desarrollo de sus valorizaciones, eso es un trabajo de repente interno que van a tener que abordar entre entre los responsables de su contratista como tal. Eso también respondería a la pregunta, Jessica. Sí, ya en este caso yo coordinaría con el responsable BIM del colegio y ya estaríamos allí, ya estaría respondida la consulta. Perfecto. Igual mencionar que que los parámetros adicionales para todas las subcontratas como tal, para los 14 colegios, por favor, si consideran colocar parámetros adicionales, coloquen el nombre de la subcontrata, guión y el parámetro que corresponda, ¿sí? Para poder identificar cuáles son estos parámetros que están colocando. Y dentro de las auditorías BIM que nosotros sí desarrollemos, son con los parámetros compartidos, y son también la información expuesta dentro de esta presentación de capacitación. Bien, respondida la pregunta de Jessica y la que se encuentra en el chat, tenemos una pregunta más de Cristian Yarleque. Te escuchamos. Sí, Jorge, solo para aclarar el punto de las presentaciones, ahí en la PPT se indica que la fecha de presentación son los viernes de cada semana, más que todo por el tema de los CARs. Si son los viernes las fechas de presentaciones, ¿esas presentaciones son con corte al jueves o se debe de incluir una proyección de lo que se ejecutará ese día y el día sábado? O cómo se manejaría? ¿O simplemente los cars se colocarán con la proyección, perdón, con el corte el jueves? Eso incluiría la información del día viernes. Igual indicar que esta información es en conjunto a la entrega del reporte de progreso semanal, que si no me equivoco está pauteado para las 5 de la tarde de todos los viernes del año. Ya, ok. Entonces, con corte al mismo día de presentación. El día sábado queda la proyección que se pueda este, asumir para el día sábado no se colocaría. Correcto, el día viernes. Ya, gracias. Gracias, dicho. Veo que también hay una consulta más por parte de Jason Roncal. Jason, te escuchamos. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, era con respecto a la consulta anterior del colega. Para el tema de los CARs, o sea, ¿tiene que ser el mismo viernes se cierra y ese mismo día también se presenta?
Sí, toda la información correspondiente a lo expuesto es el día viernes, en conjunto al reporte de progreso semanal. Ok, lo digo por el tiempo. El corte es justamente cerrando el viernes, 5 de la tarde, y el informe hasta qué hora se presenta. El informe, perdón, la presentación como tal. La presentación se hace hasta el viernes, como máximo las 5 de la tarde. Entiendo de que igual no es que ese mismo día se trabaje, sino que hay un trabajo previo dentro de la planificación de la subcontratista como tal, y también la presentación es por eso el jueves con la reunión de planeamiento en conjunto a los planners, etcétera, para poder afinar ciertos detalles con respecto justamente a la planificación como tal. Eh, pero el desarrollo es progresivo, ¿no? La Correcto. entrega es el viernes a las 5 de la tarde, semanalmente. Jorge, para aportar un poquito lo que comentaba Jason, creo que él lo menciona porque hay circunstancias en las que, por ejemplo, si bien puede llegar el mixer ahora a obra, pero por motivos X no se llega a vaciar. Entonces, el tema del peso de los modelos, el tiempo de ploteo, bueno, el previo ingreso de la información y el tiempo de ploteo y el retrabajo que eso podría generar por alguna circunstancia X a último momento, podría generar que no lleguemos a cumplir con los horarios finales que estás comentando. Entonces yo creo que una holgura para el tema de la presentación sería lo más recomendable para poder tener un mapeo o un reporte sincero de la información. Sí, correcto, porque, o sea, la casuística se ve muy ideal, ¿no? No a veces contempla los pormenores. Para ello, en todo caso, podríamos ir afinando este punto a medida que vayamos entregando con producción. Justo en la reunión del jueves sería oportuno ver de repente cuál es el caso particular que podría tener el colegio como tal. Por eso también se abordan 14 proyectos o 14, o la reunión de los 14 proyectos el día jueves, y lo podríamos ir afinando con los responsables BIM de SEC, ¿no? En todo caso. ¿Les parece? Bueno, Ok, personalmente listo. recomendaría que en caso extremo se tenga la holgura al final del día un par de horas más, en caso de que se den este tipo de restricciones. Pero ya está bien, Sí, lo vamos manejando y correcto. reportando de suceder. Sí, correcto. En todo caso, por eso digo, esto estaría afinándose en coordinación con el responsable de BINDESEC para poder documentar lo que corresponda, ¿no? Bien, muchas gracias, Jason y Cristian. Tenemos una consulta más también por parte de Paola Domínguez. Paola, ¿te escuchamos? Sí, buenos días con todos. ¿Se me escucha? Sí, Paola, te Ah, escuchamos. ya. Cuéntanos. Sí, quería consultar con respecto a la parte de la entrega de las láminas de sectorización. A diferencia de Lucas Head o de los CARS, esta sectorización entiendo es fija. Y entonces, ¿esto cada Sí, viernes sería la misma entrega, la misma lámina o cómo? ¿O va a ser solo una entrega por parte de sectorización? lo más probable es que sí sea una sola entrega, por eso también dentro del encarpetado, la carpeta de sectorización no tiene un despliegue, no tiene un despliegue por semana. La sectorización, sí, pues evidentemente en concreto sería única, pero de haber alguna modificación se podría ir dando y esto también sería en coordinación con el responsable de BINDESEC, ¿no? Ok, ok. Bien, si no tuviéramos mayores comentarios o consultas adicionales a lo expuesto, pasaríamos con mi compañero Jorge Martínez, que va a complementar la capacitación de hoy. Sí, gracias. Así es, estimados, buenos días con todos. Para, como decía Jorge, para complementar lo correspondiente a estos parámetros que se están añadiendo a los modelos,
Déjenme comparta primero mi pantalla. Ya, si bien lo que voy a mostrar a continuación, si bien lo tenemos a nivel de presentación, sí me gustaría hacer un ejemplo en vivo para mayor entendimiento de todos los presentes. Pero como comento, es parte de la presentación que se va a ir compartiendo, al igual que la grabación de la misma. El motivo de mi participación es para complementar un poco más con los últimos parámetros que se tienen de listado, que son los correspondientes a las modificaciones como tal. Entonces, mi aporte va a ser con una pequeña aclaración a la generación de las modificaciones, ¿no? Para lo cual, primero necesitamos una configuración correspondiente. Si estamos en algún plano que va a sufrir una actualización producto de alguna modificación, es decir, algún CDI ya registrado, lo ideal primero es que configuremos el tema de las revisiones, ¿no? Entonces nos vamos al apartado de View, Revisiones. Tenemos uno por default, ¿no? Importante acotar que la familia del membrete que tenemos en este proyecto no es que te jale como tal las revisiones que nosotros coloquemos aquí en el modelo, ¿no? Porque es un editable manual. Pero sí, esto es importantísimo para que se pueda registrar la revisión en las nubes que vayamos a ir generando, ¿no? Entonces, importante que generemos una nueva revisión. En teoría, la que ya se encuentra presente en el modelo vendría a ser nuestro C0, ¿no? Que es la entrega contractual del expediente. Y este que generemos va a ser nuestra primera revisión, al igual que las consecuentes revisiones en un mismo plano, ¿no? Dentro de este modelo, efectivamente. Entonces, ideal que tengamos como tipo de numeración el numérico. Ahora, como comentaba, datos del membrete son manuales, entonces no es que sea restrictivo la edición de estos datos que aparecen en esta revisión. Básicamente es para el registro del número de revisión en las nubes. Por un tema, yo sí recomiendo que por un tema de control le puedan poner, por ejemplo, a este C1, ¿no? Porque sabemos que va a ser nuestra primera revisión. Importante sí que esté el numérico. Y una siguiente configuración es venir acá a la sección de numérico, colocar el prefijo C y cambiar el inicio de las revisiones a 0, para que se pueda hacer el registro de la versión contractual como C0 y las consecuentes actualizaciones con la correspondiente numeración. Otra recomendación que hago, dado que la mayoría de nuestros planos están en A0, es que el tamaño del arco de las nubes la colocan en .0075. Esa es una pequeña recomendación. Podrían trabajarlo con la numeración que ustedes prefieran, pero es lo que yo recomiendo. Le damos OK. Acto seguido, vamos a agregar las familias del etiquetado de las nubes de revisión, que también cada responsable BIM les debería haber compartido. De no tenerlas a la mano, no hay ningún problema en que le puedan consultar por dicha información a cada responsable BIM de cada colegio, ¿no? Voy a agregar rápidamente esas familias. Tengo por aquí. Vamos a agregarlas al proyecto. Muy bien, una vez agregado, venimos a Annotate y le damos a nube de revisión, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ojo. Entonces, supongamos que esta placa que estamos viendo en esta planta sufra, por ejemplo, alguna modificación en dimensiones, ¿no? Entonces, básicamente es plasmar la nube de revisión para la actualización de dicho elemento. Damos OK. Importantísimo que podamos generar la configuración correspondiente también a estas nubes de revisión, tanto para la nube como tal, como para su etiquetado, ¿no? Se recomienda que sea de color rojo. Muy bien. Importante también verificar, al darle clic a la nube creada, que esté con la revisión correspondiente que acabamos de crear, ¿no? Por default, normalmente, se le asigna a la última revisión utilizada, ¿no? Y como en este caso pueden verificarlo, es la C1, que es justamente la que creamos.
Con la herramienta de etiquetado, puede ser la que encontramos aquí en Annotate, o le dan en el teclado del TG, van a colocar las etiquetas correspondientes. Tanto el SDI correspondiente, ¿no?, ya viene configurado para que le coloquen el número. Por ejemplo, es el SDI 15. El SDI 15, y la otra etiqueta tendría que ser de la revisión como tal. Ahora, lo que yo comentaba es efectivamente verificar que la nube esté asociada a la revisión correspondiente. Si es que es así, esta etiqueta de la revisión por default te va a mandar ya esa revisión, que en este caso sería la C1. Acto seguido, siempre es importante verificar en la vista del plano, es decir, sin tener nada seleccionado. Nos venimos aquí a la parte final de las propiedades y verifican que tenga seleccionada la revisión correspondiente. Este plano podría tener un C1, un C2, etcétera, etcétera. Punto final es la verificación de los datos de actualización en el membrete. No olviden, como comentaba, que la familia que tenemos en este proyecto es una de edición manual. Entonces, importantísimo que verifiquen dicha actualización. Bueno, acá está con... ya. Y le colocamos los valores correspondientes. En este caso es un C1, supongamos que sea una actualización, sea una actualización de fin de mes, y le damos la fecha correspondiente, ¿no?, con los datos consecutivos, ¿no?, emitido para construcción, elaborado por, revisado por, aprobado por. Repito, es una edición manual, así que tienen que verificar todos los datos. Listo. Y con ello tenemos la actualización del plano como tal, por así decirlo. Y si nos vamos a una vista en 3D, el ejemplo ha sido con esta placa. Es importante colocar los datos correspondientes justamente en los parámetros que estoy comentando en esta pequeña presentación. Este elemento ya ha sufrido una modificación, listo, le pongo el check de modificado. ¿Qué SDI tiene asociado? El SDI número 15. Toco ese dato. ¿Qué tipo de SDI? Si es no normativo, si es normativo, o si es uno solicitado por el PIP. En ese caso colocarían solamente PIP. Parte del ejemplo es como si fuera uno no normativo. Y es el dato que se va a colocar en estos parámetros. Consecuentemente, vamos a tener una vista de la presentación de dichas modificaciones. Y como comentaba, justamente este es el elemento, parte del ejemplo que se ha modificado, y es lo que podríamos ver en esta vista 3D. Consecuentemente, con esa actualización, toda esta información actualizada la van a subir a su carpeta correspondiente de cada subcontratista, y van a tener que remitirla por flujo de aprobación, y puede ser producto de una reunión para poder ahondar en ello, o evidentemente se lo pueden hacer la consulta respectiva a cada uno de sus responsables. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta respecto a lo que se ha mostrado ahorita? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Jason, me parece. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, Para el tema de las nubes de revisión, ¿es necesario que esté tanto el número de SDI como la anotación del numerito del triangulito? O sea, solo no por un podría ir tema el número de el triángulo con el número que le corresponde, y aparte una leyenda donde se asigne el triángulo y aparte pues el número de SDI. O sea, lo digo porque no siempre en un plano hay una única modificación, ¿no? Una nueva revisión. Entonces, para no ensuciar tanto el plano, sería, no sé, más práctico eso. Es una consulta, ¿no? se podría analizar, pero justamente por lo que comentas, debido a que un mismo plano puede tener más de una actualización, la idea es que podamos visualizar el registro de cada una de esas actualizaciones de manera rápida. Correcto. Para eso Lo justamente que sería comentas sí podría una ser, leyenda, ¿no? Para que si bien es justamente cierto, haya un resumen en el membrete, ¿no? Todo el mapeo de cambios que hay en la lámina, para no simplemente verlos dispersos en el plano como tal, ¿no? Sí, correcto.
lo que comenta sería un poco más ordenado, pero implica que, claro, te acerques, mires en la revisión, vayas a la lista, a diferencia de tenerlo registrado directamente, ¿no? Con la nube y sus respectivas etiquetas. Bueno, ya lo iremos viendo entonces. Sí, correcto, Jason. La idea de dar esta pauta, como lo menciona Jorge, es tener un estándar dentro de los 14 colegios y no manejar de repente en un colegio con leyenda y en el otro colegio con nubecita. Entonces, la idea es centrarnos en cómo debe ser la tarea y poder compartirlo no solamente entre nosotros, sino también con el cliente y sea fácil de identificar para todos. ¿Sí? Listo. Gracias. Gracias, ¿Qué tal, Jason. Jorge? Tenía una otra consulta. ¿Las incidencias no se van a representar como nubes de revisión en los planos, ni como parámetros dentro de la vista modificaciones? O bueno, dentro de los modelos en general. Así como tenemos definido el tema de las modificaciones para que puedan ser tanto o aclaraciones o modificaciones, cuando es una aclaración, es decir, una incidencia, la idea es que, claro, no implica una modificación total, ¿no? Sino sea solamente una aclaración. Es decir, en teoría no conllevaría una modificación. En cambio, si conlleva una modificación del expediente, pasa a ser un SDI, es decir, tiene un cambio de por medio. Por ello es que no estamos considerando la muestra de incidencias en estas modificaciones. No sé si me dejé entender en ese sentido, ¿no? Es básicamente Sí, por el claro. tipo de modificación que se estaría dando, ¿no? De igual manera, Ya. la ubicación de la incidencia dentro del entorno común de datos es la referencia para ver cómo es que evoluciona el documento, ¿no? Si bien no es una modificación de impacto como un SDI, la ubicación de la incidencia, o sea, la chincheta o la ubicación como tal de la incidencia en sí, dentro del documento el cual se está observando para aclaración, debe verse la evolución mínima o que podría dar una respuesta de aclaración al respecto, ¿no? Y sí deberíamos verlo, pero dentro del mismo entorno, no con esta configuración que está explicando para los SDI. Ya, ok. Hasta ahí entonces está claro que solo se van a registrar los SDIs y si una incidencia es de alguna aclaración que implique un cambio, se elevará como SDI. Mi segunda consulta era si es que el número del C que se va a presentar va a ser un C por mes o va a ser un C por cada vez que se envíe el plano a revisión. Y si es que ya tienen las fechas definidas para envío, ¿no? Sí, en este caso, para todos los SDIs es progresivo. Es decir, si tengo hoy día un SDI 15, y eso ya lo tengo para actualizar, lo actualizo, hago el envío por flujo de revisión SEC y ya pasaría con una letra C siguiente, ¿no? Consecutiva. Para el tema de las aclaraciones, que son modificaciones mínimas a cualquier documento, ya sea plano, informe, etcétera, eso sí tiene un registro mensual, ¿no? Ya, pero lo decía, o sea, cada vez que se haga una revisión o actualización por SDI en el plano dentro del mes, si es que son 5 SDIs en días distintos, tengo que enviar esos 5 días ese plano con una versión de SDI distinta. No va a ser paquetizado por mes. Lo consulto porque, ¿qué pasa si es que este mes tengo 5 modificaciones en un plano? El siguiente mes 5 más en el mismo plano y si es cada vez que se genera una modificación, la tabla no va a tener el suficiente espacio, ¿no? En cambio, si es que es paquetizado por mes, eh, todos los cambios que hayan sido en ese mes pertenecen a una sola C. En el transcurso que dure el proyecto, pues va a ser, va a cumplir la capacidad que tiene el membrete actualmente. ¿O cómo se tiene pensado esos envíos? Sí, si bien es cierto, vamos a decirle que tenemos modificaciones independientes por plano, lo ideal, sí, y se recomienda también que junten un conjunto de planos y modelos actualizados
para que los envíen en paquete. Eso sí, de todas maneras, no es es lo recomendable, justamente para evitar que cada día esté subiendo un plano actualizado nuevo. No. O sea, sí, lo ideal y lo recomiendo es que tengan un paquete de planos y modelos actualizados y en conjunto se suba en una fecha correspondiente, ¿no? Pero no es que tengamos una fecha como tal definida, o sea, por ejemplo, el último día del mes, no. Pero como buena práctica sí recomiendo que paqueticemos las actualizaciones, ¿no? Las presentemos ya sea, por ejemplo, de manera semanal, que es lo que recomendaría, porque si fuera mensual se te va a juntar bastante, uno, y dos, se te va a ralentizar, o no, a nosotros nos va a ralentizar la revisión de esas actualizaciones por parte de ustedes, las subcontratistas, ¿no? Ya. Entonces, para aclarar, el número de C va a ser el número del envío, ¿verdad? Afirmativo. Listo, gracias. Si tenemos una última pregunta de Anthony, te escuchamos. Sí. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la explicación. Mi consulta iba también al número de revisiones y en el flujo de incidencias y SDIs, ustedes indican de que se tiene que subir el plano para poder continuar con el flujo. Entonces, al subir el plano estaríamos ya llevando otra revisión. Si bien es cierto, si esperamos una semana para poder juntar todos esos planos, el flujo de incidencia se va a ver un poco lento para que se pueda aprobar la incidencia y se pueda cerrar, o en el caso sea el SDI. Aparte de ello, también mencionaron sobre la estandarización de los membretes y que todo esté estandarizado para todos los colegios. Sería bueno también que la plantilla de edición sea automática para que no surjan confusiones con los demás, ya que al llenarlo de forma manual tiendes a equivocarte. Eso sería, más que todo, tengo esas dos consultas. Entiendo que el flujo de planos aún se está... Perdón, tiene que afinar Anthony, un se te poquito. está escuchando. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Sí, Anthony, se te está escuchando un poco entrecortado y un poco lejos. Quizás nos apoyarías mucho elevando la voz, por favor, para poder entenderte bien. sí, claro, claro. Aquí me escuchan bien. ¿Me comentan en qué parte me quedé? Hola, ¿me Sí, escuchan escuchamos bien? la primera consulta respecto a la relación de los envíos con los SDIs, pero Sí, comentaste algo de una plantilla, eso no se logró escuchar muy bien. ya, genial. Sí, la primera era básicamente midiendo los tiempos, ¿no? De las incidencias que tenemos para nosotros para que ustedes puedan cerrarlas, de que ustedes las cierran cuando nosotros enviamos los planos. Y la segunda consulta es respecto a la estandarización de las plantillas. Si es posible tener plantillas de edición automática, ya que al modificarlas de manera manual vamos a incurrir en errores. No, no se quiere eso, sino se quiere tener todo estandarizado. Ya, Anthony, para responder la primera pregunta, sí, entendemos que el flujo está bastante largo y evidentemente de cara a la producción de cada proyecto, requerimos la premura en cuanto a la absolución de esos SDIs, de manera formal, vamos a decir. Entonces, sí, de requerirse, pueden lanzar por SDI todo la actualización correspondiente que conllevaría. Eso sí, de todas maneras, pero sí o sí hay que considerar que vamos a tener, no sé, pues en una semana, pongamos 5 SDIs a la par, ¿no? Se puedan actualizar a la par y se puedan subir las actualizaciones de esos 5 SDIs en un mismo momento. No es que haya una restricción en cuanto al momento de la entrega de estas actualizaciones. Y para la segunda consulta, creo que te refieres a la familia del membrete, ¿correcto? Ahí me podrás confirmar, porfa.
Sí, es correcto. Ya, entonces sí, si bien se ha manejado en la etapa de diseño esta familia que es de edición manual, completamente de acuerdo en que pueda conllevar a algún error humano, ¿no? En cualquiera de las obras. Sabemos de otros paquetes que se puede manejar una familia automática o más automatizada, exacto, que te jale datos de lo que tú coloques en el mismo proyecto, ¿no? Entonces sí, podríamos considerarlo. Sería ideal si es que tuvieras una propuesta directa y aquí lo podemos revisar de tal forma que lo podamos transversalizar, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Es una optimización que se podría realizar. Listo, Jorge, muchas gracias. Bien, tenemos una siguiente consulta con Liam Pacheco, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. En caso de la etiqueta del SDI y veo el triangulito C1, quizás ahí se podría también optimizar y solamente considerarse una sola etiqueta, ¿no? Que te arroje el triángulo con el C1 y a la vez el SDI, ¿no? Para poder, digamos, evitar etiquetar dos veces, ¿no? Y también para ocupar menos espacio, poder decirlo así. Luego el otro, bueno, es mi comentario sobre ello. Y el otro es, también coincido con Anthony, de tratar de automatizar lo que es el membrete, ya que eso también evita pues errores, ¿no? Porque ya que al ser digitado, pues podemos cometer un error en una revisión que se está dando. Y bueno, otra consulta es en el tema de los elementos que sean modificados por aclaración, ya sea, por ejemplo, un del acero, por ejemplo, que cambió y solamente ha sido un tema de aclaración. Ese elemento va a tener el check de modificado y entiendo en el tipo de modificación se va a colocar aclaración. En caso del número de SDI quedaría en blanco o cómo quedaría en ese parámetro. No, para el caso de aclaración, la ubicación referencial es con respecto a la incidencia, a la ubicación de la chincheta de la incidencia. No llevaría esa familia del SDI ni el triángulo. No, pero me refiero al elemento, ya que va a cambiar, digamos, por aclaración, un acero cambió de 1 pulgada a media pulgada, por decirlo así. ¿Ese elemento va a tener un parámetro o simplemente se va a cambiar nada más? Ya. Sí, para poder contestar el número uno, creo que comentabas el poder uniformizar las dos etiquetas, ¿cierto? O sea, que en una misma etiqueta aparezca el número de CDI y el de la revisión. No sé si llegué a entenderlo bien. Sí, correcto. Ya. Sí, correcto. ¿Podemos revisarlo? Podríamos revisarlo y optimizarlo, efectivamente, y lo comentaríamos a la brevedad. Sí, lo vamos a revisar de todas maneras. Punto número 2, era la misma consulta con Anthony, creo, ¿no? Y efectivamente sí, también se podría optimizar la familia del membrete. Y punto número 3, si me haces recordar, por favor. Sí, el punto 3 es un ejemplo claro, ¿no? Digamos, por aclaración se cambió el acero, pero ese elemento, al sufrir esa modificación, tendría que tener el check de modificado, tipo de aclaración se colocaría, tipo de modificación se colocaría aclaración, pero con respecto al número de DSI se dejaría en blanco simplemente o algún parámetro se tendría que completar, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Que si implica una modificación como esa, hablamos, aterrizando el ejemplo, ¿no? Hablamos de una modificación en el diámetro de un acero. Así como tenemos configurados y definidos los tipos de modificaciones, en realidad debería ser un SDI. Y si es un SDI, de todas maneras va a tener campos completos correspondientes de los parámetros que se le han asignado. La idea de una aclaración es que no implique una modificación en cuanto a planos y modelos como tal. Justamente como lo dice el mismo nombre, es una aclaración, ¿no? Y normalmente es algo incluso que se pueda resolver en el mismo campo, sin necesidad de requerir la atención de los especialistas de SEC. Claro, pero si esto ha sido respondido solamente como una incidencia, ¿no? Y se ha hecho ese comentario en la parte de incidencias en el ACC, ¿no? O simplemente, por ejemplo, que es un error de modelo nada más, ¿no? Y está predominando el diseño plasmado en el plano, por ejemplo. Entonces, al ser así, solo se cambiaría el modelo, se actualizaría el modelo, pero ahí, como te mencioné, qué tipo de parámetros se llenaría, ¿no? En este caso.
Ya, si fuera el caso, ¿no? Continuando con el ejemplo de que fue, por ejemplo, un error de modelado, ok, tendría que quedarse exacto como una aclaración y sí podrías hacer el registro en el modelo y efectivamente el dato o el parámetro que se quedaría vacío sería el del número de SDI, ¿no? Porque no tiene uno asociado. Pero sí podrías registrarlo igual con el cheque en el parámetro de modificado y efectivamente en tipo de modificación colocar aclaración. Listo, correcto. Gracias. Está bien. Jorge, Buenas tardes. perdón, para terminar de complementar eso, y en ese caso, ¿no se colocaría nube de revisión o sí se colocaría nube de revisión? No, exacto. Diría que no sería necesario. Ha sido un cambio menor. Ya, lo mencionaba porque en la etiqueta o en la familia que han pasado, un tipo es para incidencias, ¿no? Pero ok, solo trabajamos con ese. Gracias. Sí, en este caso Sí, creo que sería... la que se compartió, creo que la que yo jalé, como era una que tenía en máquina aquí de local, todavía tenía la opción de SDI, pero me parece que la que se ha subido a la CC ya no cuenta con ello, solo tiene la opción de SDI. Pero porque es editable en realidad. Sí. Buenas tardes. Sí, una última consulta para Eric Sosnavar. Te escuchamos, Eric. Sí, mira, yo tengo un caso que es un error de etiqueta. Por ejemplo, yo tengo un plano que es por activo y otro plano que es general de cimentaciones. Estamos hablando de la misma altura, del mismo elemento que en el de general. Me bota un error de etiqueta, ¿no? O sea, no lo han etiquetado bien, no han agarrado la misma altura, pero en el plano general sí me indica, ¿no? Yo corroboro esa altura con el modelo, entonces sí debería haber una variación, ¿no? O sea, hay un error de etiqueta nada más ahí. Pero, o sea, ahí va justamente mi consulta porque, o sea, yo tengo que actualizar ese plano en el general de cimentaciones, pero, o sea, ¿cómo lo identifico, no? Entonces, porque simplemente es una aclaración, es un error de etiqueta nada más. O sea, lo voy a cargar lo mismo, el mismo plano, lo voy a identificar para que o sea, yo a mi gente de producción le pueda decir, mira, acá ha cambiado, o internamente nada más yo los marco a mi gente de producción, les digo, oye, este ha sido el cambio, ¿no? Ya, tenemos el registro de todas maneras en el ACC, ¿no? Con la incidencia correspondiente, porque evidentemente la incidencia la coloca sobre, vamos a decirle, algún documento en el ACC, o sea, modelo, plano, etcétera, etcétera. Y ese sería el registro como tal, ¿no? Más no necesariamente como un registro como actualización en plano, dado que solamente es una aclaración. No sé si logré entender bien tu pregunta y con eso la respondo o habría que complementar algo Claro, más. lo que pasa es que, o sea, la gente de producción no va a estar viendo el registro de incidencia, ¿no? Ellos ven planos, ¿no? No, claro, pero ahí la coordinación en este caso sería contigo para poder absolver la duda y evidentemente precisar qué plano es el que sí corresponde, pero dentro del entorno o trabajo de aclaración como tal, sí debe estar registrado el cambio, o sea, registrado por un lado en la aclaración y registrado en el cambio en el documento que debería tener la cota correcta que debe asignarse, ¿no? O sea, esta es la actualización, pero no, ya no se mapea con una nube ya. No, se hace mediante las incidencias en este caso, para esta aclaración de impacto menor. Ya, ya estoy. Bien, perfecto. Ha sido una reunión un poco extensa, pero agradezco el tiempo que nos han podido proporcionar para poder llevar a cabo esta reunión. Estaríamos igual a la espera de cualquier consulta o comentario durante la semana para puntualizar al respecto de cualquier consulta que podría surgir. Eh, También precisar que la documentación, la primera documentación esperada es para el viernes. En este caso ya estaríamos hablando del viernes 17 de enero de este mes y estaríamos igual haciendo el seguimiento con cada responsable BIM. Sí, muchas gracias con todos. Esta capacitación, esta grabación
también será subida en conjunto a los archivos, al entorno común de datos, para que puedan revisarlos y de repente darle una revisión un poco más profunda y lo tengan con acceso a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.